Para quienes leen y dejan empezado. Para quienes no saben leer. Para quienes les da pereza leer. Para quienes no les gusta leer. Para los lectores de vez en cuanderos. Para quienes escriben. Para los vivos que leen muertos. Para quienes creen que en Bello no hay sino pillos y teguas. Para quienes están haciendo otra cosa mientras escuchan esto. Para los de a pie. Y los de la moto. Radio Chisme Literario. ¿Es para usted? ¿Para mí? Para todos. Después de esta conversación empecé a vislumbrar con más claridad y conciencia que nuestro presente y el mundo que nos circundaba venían de muy atrás y se extendían muchísimo más allá del vecindario. En el fondo todo estaba ligado, como tantas veces nos lo repetía la profesora Lucy, como si esta fuera la clave de la vida o del conocimiento. Por eso ya no me parecía raro cuando al escuchar con mayor atención el noticiero en la radio que mis papás ponían toda la mañana, a menudo se oía hablar de actos criminales y violencias cometidas en el municipio de Bello. El inicio de la emisión lo anunciaban con una suerte de campanillas galopantes en crescendo, mientras una voz viril leía los principales titulares del día y de la actualidad política, social e internacional, y nosotros lo sintonizábamos, dizque para estar al día de lo que acontecía en el país y en el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miche. ¿Cómo me le va Viviana? ¿Cómo me le va Camilo? Muy bien, por aquí esperando que me sirvan el tintico. Pues se va a quedar esperando, papi, porque hoy no hay tinto. Lo que va a haber es aromática, porque nos vamos a meter en el Bello de los 90, finales de 80, y ustedes saben eso qué significa. Estamos hablando de uno de los epicentros de la violencia en el siglo XX. Significa candela, candela y más candela. Ay, va a haber que ponernos un temita como salsero, ¿no? Sí. De pronto salsero, pero yo creo que más bien de estos temas que están al otro lado del silencio. Ay, ese va a tocar. Ese es el propio. Por un instante y te veo a ti, imágenes que no se han borrado y un pasado feliz. Poemas breves del Quitasol. Antes que los edificios borren el paisaje de la infancia, describiré en el papel el recuerdo de mi barrio a los pies del Quitasol. Los hijos de sus callejas veíamos tras el crepúsculo desnudo el enigma, su perfil refundido en la noche. Éramos un pueblo de luces sumergido en la oscuridad, encadenados a las montañas y al incesante rotar. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar entonces de esta época? Eso es como que finales de los 80, principios de los 90. Porque vamos a hablar de Miriam Montoya. Y Miriam Montoya tiene una obra muy reciente en edición, pero que nos habla justamente de esa época, y es Bacho y los Patriarcas. Entonces, Cami, para darle introducción a la obra, contanos de eso de la generación perdida, ¿eso qué o qué? Bueno, resulta que la generación perdida es como un concepto, una idea, un imaginario que viene rotando hace rato pues aquí en Bello, precisamente por esa oleada de violencia que hubo por allá a finales de los 80, principios de los 90. Se puede decir que casi todos los 80, pero muy marcada precisamente en los finales. Y hablamos pues de toda una generación que de una u otra manera estuvo involucrada pues como en esto. O sea, involucrada por el silencio, involucrada porque fue asesinada, involucrada porque participó en estos, no sé, enfrentamientos, porque se alistó en alguna banda o en aquellos que de pronto decidían partir y perderse en el monte. Una generación que básicamente pues en muchos aspectos fue silenciada, aunque particularmente pues a pesar de como ese miedo y ese temor que había, porque fueron muchos los asesinados,
también hubo un movimiento artístico muy fuerte que incluso nos dejó una herencia que todavía tenemos en este momento, que es la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, inaugurada por allá en el 94 con Jairo Adolfo, perdón, de director, ¿cierto? Entonces, bueno, el asunto es que cuando hablamos de generación perdida todavía no tenemos pues como una idea concreta de ese asunto, porque pues no es como que se haya perdido completamente una generación, pero sí parece haber un vacío considerable, pues tanto en números como en, por ejemplo, participación política, en el contexto laboral, en el contexto educativo. Entonces más o menos eso es como lo que, digamos, los que mencionan hacen referencia con generación perdida. Yo le pregunté a mi mamá por eso de la generación perdida, entonces me decía pues como bueno, perdida en muchos sentidos. Cuando empezó toda esta oleada del narcotráfico, entonces eran los pelados, los jóvenes, los principales victimarios, es decir, los que se encaminaban en las filas del sicariato, pero también eran pues las principales víctimas. Y en ese tiempo, quizás ahora nosotros no lo vemos tan latente, probablemente siga pasando, pero pues caían muertos por ver caer, literal, por ensayar los fierros, por probar finura, y un pocotón de pelados entonces iban o se iban yendo de la ciudad o iban cayendo muertos o iban participando de estos espacios, y por eso también hubo o los que se cogieron pa'l monte justamente para hacerle frente a esos asuntos, y realmente fue una cantidad alarmante de jóvenes los que se perdieron. Entonces tenemos como un hueco histórico muy gigante en esa oleada de violencia que no solo fue en Bello, fue en todo Colombia, pero aquí se marcó fuertemente. De hecho, ahora nos decimos es que ciudad de artistas, pero fuimos la cuna del sicariato de exportación. Yo creo que es muy tenaz pensar, por ejemplo, en los jóvenes, pero también en todas esas personas que se volvieron carne de cañón. Por ejemplo, mi abuelo, Heriberto, estaba sentado en las escalas del barrio La Selva, las escalas de la cancha, en un torneo de fútbol, de esos torneos que hablamos, por ejemplo, en el podcast de Espitaleta, que cada cuadrita tenía su equipo y había un torneo. Y de la nada, pues, había una banda que le dio por ensayar los fierros ese día. Y fue una masacre. Y ahí quedó mi abuelito, tirado en las escalas, de pronto esperando hasta el gol. Lo más curioso de este asunto es que cuando uno va a buscar información relacionada con esa época y esos hechos, si bien hay algunos estudios, muy pocos, es realmente muy difícil encontrar esta información. Podemos hallar toda la que queramos de Medellín, pero toda, o sea, podemos encontrar información, registros de Manrique, de Castilla, de Laureles, del Poblado, de cualquier parte de Medellín, pero de Bello los registros son relativamente pocos. Se ha hecho, pues como que no se ha hecho mucho énfasis en ese hueco generacional del que estamos haciendo mención. Y por eso esta vez, si bien Miriam Montoya tiene un repertorio enorme de literatura, queremos hacer énfasis en esta obra, en Bacho y los Patriarcas, y de hecho les avisamos de una vez, Miche, nuestra Michi, va a hacer un club de lectura, luego les decimos cuándo, cómo, para que se apunten, para que se anoten, porque este libro debería ser de conocimiento general. O sea, ahí hay una historia, una memoria que vale la pena que reconozcamos. Ahí se habla incluso hasta cuando ganó el voto en blanco. Ustedes saben que aquí una vez en las elecciones ganó el voto en blanco, pues si no sabía, ahí se lo cuentan. Pero ya no me comprometa más. ¿Quién es Miriam Montoya? Que se presente ya. Un gran saludo al colectivo 5 Hebras y a Radio Chisme Literario por invitarme a participar en este hermoso proyecto que en realidad es una apuesta de identidad. Les expreso toda mi admiración y nuevamente toda mi gratitud.
Mi nombre es Miriam Montoya, nací en 1963 en Bello, poeta, novelista y traductora. También he incursionado aquí en París un poco para ganarme la vida en la edición. He fundado una casa editorial que se llama L'Oreille du Loup, traduce La oreja del lobo. Bueno, vivo en París desde 1994, donde realicé estudios en literatura hispanoamericana en la Sorbona. ¿Qué puedo decirles? Bueno, que he tenido mucha suerte, que mis poemas han sido publicados en diversas revistas, antologías nacionales e internacionales. Voy a enumerarles algunos títulos de mi creación. Bachoé y los Patriarcas, que es una novela que fue editada por Uniediciones en Bogotá en 2017. En 2017 también publicamos una antología de poesía colombiana bilingüe que se llamó Siglo XXI, Antología de Poesía Colombiana Siglo XXI, ediciones L'Oreille du Loup. Después hay una novela que se llama La huida, en francés La fuite. Esta novela solamente fue publicada en francés y en 2011. Otro libro de poesía es Flor de rechazo, en una edición de Canadá que se llama Écrits de Forges, escritos de Forges. Después está el libro Huellas, Vengo de la noche, que es una antología, Desarraigos, Fugas, y finalmente, o mejor, el primer libro es este, Fugas. Quería también como contarles pues que aunque hace muchos años que no publico, tengo varios proyectos que están ahí guardados y que pues se han trabajado y retrabajado. Ahora ya lo siento que están terminados. Otros árboles, con este libro, con un fragmento de este libro, precisamente participé en el 2018 en el concurso de poesía de Bello que hace la alcaldía de Bello. Y bueno, obtuve el primer puesto, entonces como muy contenta y que sea una ocasión de contarles a ustedes. Hay otro libro inédito que se llama Gentes, que ese libro la creación empezó en 2010 y también Metamorfosis del Fauno, que son proyectos que se fueron haciendo paralelamente porque es entre 2010 y 2011. Bueno, así en rasgos generales, pues este ha sido como el fruto de mi trabajo. También a la guerra jugaron los chiquillos del barrio, simulando con el dedo índice y pulgar la pistola sacada de la cartuchera de sus bolsillos. Lanzas, cuchillos y espadas invisibles. De muchas batallas los vi salir extenuados y victoriosos. Muchas muertes imaginarias presencié desde la ventana. Una bala rompe los cristales, pasos acosados perturban la calle. Recuerdo que en la infancia tan solo era un juego. Bueno, fuera de lo que nos cuenta Miriam, cuando estábamos conversando con ella, hubo varias cositas que nos llamaron mucho la atención. Nos parecía muy bonito eso que mencionaba de ser colombiana de bello. O sea, esa impronta de ser bellanita, para lo bueno y para lo feo, la lleva ella también hasta su París, donde vive hace, ¿cuánto? ¿20 años? 26 años. Imagínese. El gusto por la historia es
evidente en obras como esta, también en su poesía. Ella es licenciada en Ciencias Sociales. Y hay otro asunto que es su propia historia de vida, lo que para nosotras también complementa esta obra literaria. Por ejemplo, el papá. Un padre obrero, como ella decía, un macho antioqueño proveedor. Un padre con pocos estudios, casi ninguno, casi analfabeta. Ya nos contaba que la mamá fue la que intentó, bueno, de hecho él le enseñó a leer y escribir, pero él no le provocó avanzar mucho. Él era obrero de fabricato. Él era un padre responsable que cumplía con las obligaciones de la casa, pero entonces ya sabemos también eso, incluso ahora, cuántos vacíos representa a nivel intelectual, a nivel emocional, cositas que van dejando eso en estos patriarcas. A mí también me parece muy importante, por ahí me meto con lo primero que dijiste, y es que ella, a pesar de que vive, por ejemplo, en París, y cuando estamos en el extranjero, a veces parece que entonces nombramos esas ciudades principales, ella dice que ella realmente nunca ha sido capaz de decir que vive en Medellín. Eso a mí me parece muy asombroso, y sobre todo porque en Bello podemos hablar de una población flotante. Aquí dormimos, pero es como si el centro de nuestra vida estuviera en Medellín. Y por el contrario, ella dice que el centro del mundo es Bello. Menciona, la patria es Bello, Niquía, el abrazo de la montaña. Hay una cosa con esto de, no sé, donde uno entierra el ombligo, la tierra que lo vio crecer, las calles que lo vieron crecer. Esa génesis, el lugar de origen, sigue siendo para ella muy importante, y como hemos visto con los otros escritores que hemos traído, para ellos Bello sigue siendo muy importante, y muchos de ellos siguen acá, permanecen, han crecido y se han quedado. Y en Miriam es muy importante porque aquí en Bello, en Niquía, se ubica lo que ella reconoce como su primer encuentro con la cultura. La mamá de Miriam era muy rezandera, muy cristiana. Y resulta que aquí en Niquía no había una iglesia. Entonces la comunidad comienza a juntarse para tener ciertos dineros y poder construir de a poquitos la iglesia. Y la forma que encontraron para tener un poquito de plata fue construir unas veladas. Entonces en las veladas habían cantantes, bailarinas, cuenteros, y resulta que todas estas cosas pasaban y se practicaban en la casa de Miriam. Pero apenas el papá llegaba, hágale, hijo de madre. Eso se armaba, ella decía que la grande, y todo el mundo se tenía que ir. De ahí fue que nació el Teatro Juvenil Galaxia, un montón de niñas, y pues muy bacano eso, ese vínculo también con, pues no sé, esas raíces cristianas, católicas, y con los circuitos culturales. De hecho, un montón de grupos juveniles del municipio actuales y de esa época nacieron y cogieron fuerza, fue en esos centros religiosos. Todos sacudimos el árbol. Una lluvia de naranjas cae bajo la fronda. El cesto se llena. El fruto desborda en la palma de la mano. Brilla ahora en la sonrisa de los hermanos. El mayor hace malabares. El otro las parte en rodajas rociadas de sal o azúcar. Aquel come casco por casco. Los menores la chupan por el ombligo, hasta el zumo último desjugado entre sus dedos. Mi boca se hace agua ante estas imágenes. Después de sacudir el recuerdo, el cesto queda vacío bajo aquel árbol. Si bien ese primer encuentro con la cultura entonces fue en Bello, la escritura la encontró a ella saliendo de lo que ella llama su centro, que es Bello. Miriam tuvo múltiples diásporas, muchas huidas, digamos, o bueno, la vida la llevó a salir constantemente del territorio. Vivió en Medellín, vivió en otros lugares de Colombia, y pues ya sabemos que lleva una buena temporada en Francia, pero todos esos viajes que tuvo
fueron bastante importantes para, no solo como dije, el encuentro con la escritura, sino para poder ver con mayor claridad el mundo. Esa sensibilidad, esa capacidad de leer la vida, también la adquirió a través de, pues, de sus travesías. Incluso la primera de esas travesías, no sé decir eso. Una de las primeras travesías, okay. Incluso una de las primeras travesías ocurrió en una temporada como de su preadolescencia, en la cual toda la familia se fue a vivir a Aranjuez. Y resulta que allí, en unos 15, ella conoce a un chico llamado John Jairo, estudiante de la Universidad de Antioquia, y se vuelven muy buenos amigos. Pues resulta que John Jairo debe viajar a Barranca Bermeja a hacer una pasantía. Entonces comienzan a escribirse cartas, como para no perder el contacto. Pero cuando John Jairo regresa, le dice que esas cartas han sido muy importantes para él, que ella escribe muy hermoso y que debería entrar a un taller de escritura. Pero John Jairo también es quien la matricula al primer taller de escritura, que era en la Biblioteca Pública Piloto, cuyo profesor era Manuel Mejía Vallejo. Entró goleando. Ave María. Bueno, otro acontecimiento de esos que generaron movilizaciones, pues me refiero a esas diásporas de Miriam y su familia, fue que en el 88 aproximadamente la policía mató al hermano menor de Miriam, siendo menor de edad, y el hermano mayor de Miriam emprendió obviamente la tarea de denuncia y de exigencia de justicia por el acontecimiento, y eso lo que desembocó fue en una persecución muy fuerte, en una presión increíble por parte de la policía hacia todos ellos. Les hacían allanamientos, les hacían amenazas, bueno, imagínense todo lo que uno ve así como lo que pasa en este momento en el país, así parecidito, pero en ese entonces, y eso generó que pues la intranquilidad en todos los espacios, porque no era solamente el problema en Medellín o en Bello, o sea, ellos llevaban esa persecución y ese lastre a donde fuese que estuvieran, y eso generó que la familia pues tuviera también que moverse, no podían quedarse en un solo lugar. Hubo ahí, digamos, un primer y fuerte desarraigo. Y esto es muy importante porque luego cuando Miriam llega a Francia, ella nos narra que también vuelve a tener esta sensación de desarraigo, de exilio, pero entonces se convierten una vez más en material para su escritura, en fuente de sensibilidad e inspiración, y escribe una antología poética llamada Desarraigos, en la cual lo que hace es relatar los rostros de otras mujeres que, como ella, también se sienten exiliadas en Francia. Entonces tenemos la historia de una mujer kurda que, al no tener básicamente una patria, no puede tener papeles y es fuertemente explotada, explotada laboralmente, porque sí es difícil a veces en otro país tener unos papeles como de estadía legal. Ahora, si uno no tiene una patria, ¿a quién pedirle esos papeles? ¿Uno qué hace? Entonces, en Desarraigos, Miriam narra las historias de estas mujeres que también se sienten exiliadas. Y uno de sus poemas, creo que más importantes, es uno llamado Vengo de la noche, en el que está su propia historia. La palabra de la noche se eleva sobre paredes y árboles, sobre el canto de los pájaros, sobre el bullicio de la muchedumbre. La palabra de la noche se hunde tras los montes. Los labios de la noche sella con besos el cansancio, la muerte transitoria, el dolor palpitante en las sienes. La palabra de la noche enmudece las ciudades, silencia los trenes, aquieta las cosas. En los labios de la noche silban monzones, se empinan las olas, se escuchan voces mayores. Tal vez frente a las situaciones dolorosas de la época y de la vida íntima de Miriam, la escritura se convirtió
en una herramienta para sanarse, para nombrar eso que le había pasado, eso que le había pasado a su familia y todos los sentimientos que le despertaban. Pero la escritura es como un elemento tal vez de doble juego. Ay, qué cagada. Si bien a través de ella nombramos lo que nos pasa, también ese nombrar lo que nos pasa nos regala la oportunidad de ser algo distinto, porque entonces se vuelve el papel como el escenario donde resistimos a esas circunstancias y a esas exigencias del mundo exterior. Hay un ejercicio ahí de sanación íntima, como lo menciona Miche, pero también hay un ejercicio colectivo, en la medida en que escribo y otros leen y se leen a través de esa palabra de otros, pues es como se va circulando ese proceso ahí, y de hecho Miriam nos invitaba a nosotras y en la entrevista nos preguntó, ¿ustedes escriben? Pues ustedes no saben lo importante que es la escritura para eso, para leerse a sí mismos y ponerse en el papel, pero para encontrarse con los otros a través de esas palabras. Para que a pesar de que en la vida física tengamos que huir, como que no huyamos tanto de nuestro propio corazón. Eres toda una poeta. Ustedes escriben radioescuchas, escriban. Ay, a propósito de escribir, imagínense pues que a nosotros se nos salió la poesía pues en este podcast, y entonces cuando estábamos leyendo los poemas de Miriam y dijimos, bueno, digan palabras clave, entonces dijeron, mujer, herida, palabra, ¡ah! Un poema, mujer, herida, palabra, y por eso es que eso se llama así. Nos salió de las vísceras. Ahí está Camilo que se estalla. Hermano, si en los presagios de tus días hubiese visto a la muerte hacerte sombra, aunque el sobresalto helara mi cuerpo, habría roto en 1000 gritos que alertaran el golpe. Si los oráculos de mis sueños hubieran anunciado tu fin, te habría oculto en mi vientre. No, pero es que yo quiero es una moto grande, o sea, que se sienta, que digan, hijo de pucha, llegó Michel Londoño. Bueno, espere pues que voy a hablar de los temitas que pusimos acá. Bueno, resulta que en este podcast usamos algunas canciones a sugerencia de Miriam. Por ejemplo, escuchamos al principio Al otro lado del silencio de Ángeles del Infierno. También escuchamos pues en alguna parte un fragmento de Sicarios de Rubén Blades, y en algunos de los poemas tuvimos pues digamos debajo de la narración, Luto de Aterciopelados, Vino Tinto en una interpretación de Teresita Gómez y Concierto de Aranjuez. Entonces, para que se disfruten esos temitas, y de pronto pues obviamente no los podemos escuchar completos, pero para que los busquen por ahí, y pues que son temas que de una u otra manera pues hablan un poco de la autora que tratamos hoy, pero además se adaptan muy bien digamos a las temáticas de las que hicimos pues mención. Amanda, que me había tomado la delantera, de repente se devolvió a cesante y fue a mi encuentro. ¿Te duele otra vez la rodilla?, afirmó o preguntó. Asentí un tanto avergonzada e incómoda. Ella, con una sonrisa indulgente que yo conocía muy bien, sacó de su morral una bufanda de lana que amarró a manera de venda o de faja desde la mitad del muslo hasta el inicio del gemelo. Todavía con su respiración alterada, sacó un cuarto de brandy que su amiga Vilma le había entregado antes de despedirnos en el refugio, por si las moscas. Ahora, dijo, esto es lo que necesitamos. Abrió la botella con decisión y hizo el gesto de brindar, bebiéndose un gran sorbo y gritando, a tu salud, Bachoé, y a esta montaña que esconde con tantos recelos la matriz de donde surgieron los padres de la humanidad. Esta repentina ocurrencia fue como un detonador. Las dos irrumpimos en un ataque de risa que reavivó nuestros ánimos. A mi turno,
Después de beber un sorbo comprendí por qué se dice que el alcohol es una bebida espirituosa. Antes de reiniciar el camino, Amanda se encaminó hasta un frailejón que fue testigo de esta fraternal y chistosa escena. Se arrodilló ante su fluorescencia de terciopelo metálico, con sumo cuidado arrancó 2 afelpadas hojas de la parte más baja de la planta. Llegó hasta mí y me ofreció una de ellas, como algo sumamente precioso, que ambas guardamos. Antes de guardar también la botella de brandy, bebimos un sorbo más y ya continuamos nuestro ascenso sin hablar y sin detenernos, pues era inminente que estábamos en el último tramo. La pareja que nos había fotografiado se quedó perpleja al vernos llegar apenas, creyendo que nos habíamos extraviado en el camino. Ellos ya emprendían su regreso con una cara de máxima satisfacción y plenitud. Dijeron que en el próximo recodo encontraríamos el útero fecundado por los potentes rayos de Xue o Chiminigagua, que nos apuráramos a desandar los pasos antes de que se ocultara la luz de los venados. La emoción del contacto corporal y mental con un espacio así de recóndito es una experiencia extrasensorial. El impacto que tengo en el recuerdo cuando contemplé por fin la laguna de Iguaque fue la del misterio. Quizá porque yo esperaba encontrar una extensión y un horizonte abierto y me encontré con un espejo humeante de neblinas que los rayos del sol penetraban o hacían evolucionar. Que vi la eternidad, el hontanar de la vida, el mito de las aguas y de mi nombre, un fluir constante de todos los elementos donde otros visitantes y nosotras mismas teníamos algo de quimeras en medio de la altura y del frío. Amanda fue la primera en reaccionar del embelesamiento, sacó de su morral la cámara fotográfica que traía, hizo varias tomas de la laguna. Cuando apuntó a mi silueta, puse los brazos en alto como si estuviera sobre un podio. También Amanda hizo el mismo gesto a su turno. Quedamos con cara de victoria. Es que no podía ser para menos nuestro arribo. Aún lo recuerdo como toda una hazaña. Afortunadamente nos quedó este recuerdo, pues el tiempo de contemplación fue bastante fugaz. La tarde parecía eclipsarse. El apremio por reiniciar el retorno al refugio era perentorio debido a las pocas horas de luz solar que quedaban del día. A pesar del respeto que me inspiraba la laguna, no pude impedirme de arrodillarme en la orilla, observar de más cerca aquellas aguas transparentes y profundas, tratando de escudriñar en lo abisal de los cielos boyacenses reflejados en aquel azogue algún signo. Bebí con el cuenco de mi mano de aquella agua helada, ungiendo luego mi frente y mis mejillas. Pedí a Bachué y a todos los ancestros de la humanidad de acoger con amor el espíritu de Diego, de darle una estrella luminosa a Amanda, a esta mujer tierna e intrépida como su hermano, que me ayudó a reunir con la historia primigenia de nuestros orígenes. Pedí por el clan de mi familia, por el de los Jotas, pedí fuerzas y arrojo para vivir mi destino, y porque la historia sangrienta del país cambiara de rumbo. Radio Chisme Literario es un proyecto ganador del programa de estímulos y concertación Tejiendo Sentidos de Ciudadanía de la Secretaría de Cultura del municipio de Bello, ejecutado por el colectivo 5 Hebras y se lleva a cabo con el apoyo del colectivo Bibliotecas a la Calle, la Corporación Formativa Polineo, la Casa Cultural Ecléctica Artes, Libros y Café y Nose Noise Record by Julian Marín. El exceso de lectura es perjudicial para alguna cosa.